Duelo entre hermanos, Bose Squier Comfort versus Bose Sport. En este video voy a decirte cuál tiene mejor tecnología, cuál suena mejor, cuáles son más confortables. Y al final subo aquí para darte mi opinión y decirte cuál vale la pena. Entrar en materia de una vez. Si le damos un vistazo a los estuches, debo decirte que el estuche de los Squier es más ancho y un poquito más alto. Sí, es más grande. También ambos vienen con USB tipo C en la parte de atrás. Cuentan con un botón físico. A través de este botón podemos ver cuánto porcentaje de batería nos queda, y también presionando el botón podemos abrir ambos estuches. Tienen algo que a mí me gusta, y es que vienen con pines de carga magnético, y es lo mismo tanto para los Sport como para los Squier. Fíjate, no se caen. Tenemos un botón físico. A través de ese botón físico tú puedes emparejar los audífonos con cualquier dispositivo que exista ahora mismo en el mercado, ya que los dos vienen con Bluetooth 5.1 con un alcance total de 9.7 metros, y de eso voy a hablarte un poco más adelante, ya que sometí ambos audífonos a una dura prueba de distancia y estuve probando qué tan bueno iba la latencia, qué tan buenas son también en una conversación. En cuanto a autonomía de batería, tenemos una diferencia: 10 horas versus 12 horas, 5 horas versus 6 horas, es decir, tenemos una diferencia en autonomía de batería de unas 3 horas. Estuche 10 horas para los Sport, 12 horas para los Squier, 5 horas en los audífonos, 6 horas en los audífonos. En el caso de los Squier no especifican si el tiempo se prolonga si tú desactivas la cancelación de ruido. Estuve investigando, pero no encontré información que me diga que si tú desactivas la cancelación de ruido en los Squier vas a tener más autonomía de batería. Este estuche también cuenta con carga inalámbrica, algo que no tienen los Sport. Tú puedes cargar los Squier con cualquier base de carga inalámbrica que exista ahora mismo en el mercado. Simplemente lo colocas y empiezan a recibir carga de manera inalámbrica sin ningún problema, algo que no tienen los Bose Sport. Así que en cuanto a los estuches, ganan los Squier. Le damos un vistazo físicamente a los audífonos. Los Squier son un poquito más grandes, se parece muchísimo el diseño. Sin embargo, en el caso de los Squier es un poco más grande. Para colocártelo, súper fácil. Lo introduce en el oído, lo aprieta, y es lo mismo tanto para los Sport como para los Squier. En cuanto a qué tan cómodos son, hay alguna diferencia. Es casi lo mismo, pero no sé, yo lo he estado probando ambos. Paso un rato con uno, paso un rato con los otros para ver la diferencia y ver con cuál me quedo, porque la verdad es que estoy pensando con quedarme con uno de los dos y lo estoy probando ambos. En cuanto a la fatiga y cuál es más cómodo, es lo mismo. Me siento de igual, no sé si son cosas mías, pero yo me siento como un poquito más cómodo con los Squier. No sé si son cosas mías, pero en general creo que están parejos en cuanto a cuál es más confortable. Tampoco no se caen, ninguno de los dos se caen. Tú puedes hacer cualquier deporte, puedes practicar deporte extremo y no se va a caer. Puedes correr, puedes saltar, puedes hacer lo que tú quieras. Si lo colocas de manera correcta y colocas la almohadilla correcta, no vas a tener ningún problema a la hora de tú hacer entrenamientos, ya que los dos se ajustan muy bien al oído. Y yo te recomiendo que si te pillas cualquiera de los dos, usa la almohadilla que se ajuste mejor al oído, porque si tú usas una almohadilla correcta, esto va a garantizar de que tengas una buena experiencia con el sonido. En el caso de los Sport, vas a tener una buena experiencia con el sonido. También se van a ajustar muy bien al oído y vas a evitar de que se caigan. Y con los Squier vas a tener una buena experiencia con la cancelación de ruido, y también vas a tener una buena experiencia en cuanto a la calidad de sonido. Así que recuerda, vienen 3 tamaños, 1, 2, 3. En mi caso
caso, el número 2, en ambos casos me cayeron perfectamente bien. En cuanto a la tecnología, son similares, ya que funciona solamente el lado derecho en una llamada y es lo mismo en ambos casos. También la sensibilidad touch, ya que los dos tienen esta tecnología táctil. A través del lado derecho tú puedes responder llamadas, hacer llamadas, puedes también despertar los asistentes de voz, y esto me gustó ya que Bose hizo un excelente trabajo porque son súper precisos a la hora de tú pedirle cualquier acción, y esto en lo personal a mí me gustó, ya que yo he tenido la oportunidad de probar otros audífonos y muchas veces yo le doy y trato de ser lo más preciso que puedo, y muchas veces le doy y me fallan. Por ejemplo, para responder una llamada tengo que darle y me falla. Esto es una situación que no te va a pasar con estos audífonos, ya que la sensibilidad táctil te responde súper bien. Pero voy a darle un punto negativo, y es que a mí me hubiese gustado de que los dos funcionaran en una llamada, y es algo que yo siempre he resaltado. También lo dije cuando hice el revisado, que solamente funciona el lado derecho en una llamada, a pesar de que la llamada se escucha. Si tú, por ejemplo, sostienes una conversación, vas a escuchar la llamada en ambos, pero si pones a cargar el lado derecho, te quedaste sin manos libres. Así que yo espero que en las próximas generaciones de audífonos de Bose lancen que se puedan hacer, que tú puedas tener una conversación en ambos y que sean independientes. Así es también con las funciones multimedia. Para tú poder disfrutar de tu música y poder exprimir a fondo las funciones multimedia, es casi obligado que tiene que tenerlo los dos puestos, porque para hacer salto de canciones, regresar a la canción anterior, literalmente necesita ambos audífonos. Voy a darle un punto a los Squire porque estos cuentan con cancelación de ruido, y los Sport no vienen con cancelación de ruido. Y la verdad que mi experiencia en cuanto a la cancelación de ruido en los Squire ha sido súper satisfactoria. Hasta la fecha yo no he probado unos audífonos en esta categoría que cuenten con una tecnología en cuanto a la cancelación de ruido como esta que tienen los Bose Quiet Comfort. Así que voy a darle un punto, ya que es una tecnología que los Sport no disponen de ella. Le sometí a una dura prueba de derrame. Los dos cuentan con certificación IPX4. En este sentido están parejos porque son estos que están aquí. No tengo ningún problema con ninguno de los dos. Le vacié una botella de agua a ambos para ver la certificación a prueba de derrame. Ustedes saben que eso es una prueba un poquito extrema que yo hago. No les recomiendo a nadie que lo haga en casa. Y los dos pasaron esta prueba sin problema. Los son estos que están aquí, siguen trabajando sin ningún inconveniente, y en este sentido, en cuanto a la certificación a prueba de derrame, están parejos y se ganan la puntuación 10 de 10. No importa el ejercicio que tú hagas. Puedes, por ejemplo, puede empezar a llover. Si tú estás haciendo ejercicio al aire libre, y no tengas miedo, puedes seguir con tus audífonos puestos porque no se van a dañar, y Bose en este sentido hizo un excelente trabajo. Ha sido mi experiencia en una conversación, en una llamada. Estamos delante de varios micrófonos. En el caso de los Squire viene con 4 micrófonos. Hay micrófonos orientados para tú poder disfrutar de la cancelación de ruido. Pero en cuanto a la llamada en general, cuando estoy hablando con una persona, con otro usuario, me gustan, va súper fluida la llamada. No tengo quejas de que la llamada no se oye bien, de que no me escuchan bien. No tengo quejas de que el ruido de fondo le molesta a la otra persona. La conexión entre el dispositivo y los audífonos va perfectamente bien. Esta tecnología Bluetooth 5.1 está muy bien desarrollada para estos audífonos, ya que no hay latencia por ninguna parte. Si va sincronizado tanto la imagen con la voz, si en caso de que tú estés viendo, por ejemplo, contenido multimedia, está súper sincronizado. Y en cuanto a las llamadas, también está muy bien sincronizado. Tú puedes tener tu teléfono dentro del bolsillo del pantalón, puedes andar caminando, puedes dejarlo inclusive en un lado y seguir conversando con los audífonos, y no tengo ninguna queja de que fallan. Ninguno de los dos en este sentido fallan, y voy a darle buena puntuación.
en cuanto a mi experiencia en llamadas, porque puedo tener una conversación satisfactoria tomando en cuenta lo que te dije hace un rato de que solamente funciona el lado derecho en una llamada. Déjame mostrarte una prueba de audio para ver cuál suena mejor y luego subo aquí para darte ya el veredicto final y decirte cuál es mi favorito. Voy con la prueba en los Bose Sport. Vamos ya. Esa fue la prueba de audio. Los resultados me dejaron sorprendido. En ambos casos suenan muy bien. Y ustedes saben que Bose se caracteriza por hacer audífonos con buena calidad de audio. Pero hay un ganador. Los Bose Quiet Comfort destrozan a los Bose Sport en cuanto al sonido. Yo siento que los graves, los medios, los agudos, los bajos resaltan mucho mejor en los Bose Quiet Comfort. No sé si es por este diseño y la diferencia en tamaño. No quiere decir que los Bose Sport se escuchan mal. No, para nada. Los Bose Sport se escuchan bien también. Y si tú lo comparas con la mayoría de audífonos que hay ahora mismo en el mercado, estos compiten con cualquiera a nivel de calidad de audio. Los bajos también se escuchan bien, los agudos, los medios, los graves. Pero si lo comparas con esto, lamentablemente esto lo superan. Yo no soy un experto en esto de música y esto te lo estoy diciendo basado en mi experiencia y basado en lo que yo escucho entre uno y otro. Pero ciertamente que los Bose Quiet Comfort destrozan a los Bose Sport en cuanto a la calidad de audio. Sometí ambos audífonos a una prueba de plataformas. Lo probé en Android, lo probé también en iOS y es lo mismo. No importa el dispositivo que tú tengas, de la marca que sea, si tiene Android o si es un teléfono de Apple, tranquilo, ya que funcionan igual en ambos casos. Simplemente, y yo siempre recomiendo esto, que descargues la aplicación. La aplicación se llama Bose Music. Descárgala, actualízalo, emparéjalo y vas a poder sacarle el rendimiento máximo a ambos audífonos, y en este sentido están parejos ya que los dos funcionan súper bien. Mi recomendación es la siguiente: si tú no tienes mucho presupuesto y no te puedes permitir gastar $279, pues si te vas con los Bose Sport no vas a tener ningún problema, porque estamos delante también de unos audífonos con buen material de construcción, con buena calidad de audio, y a mí en lo personal me encantó de la manera que Bose trabajó los Bose Sport. Pero en mi caso, si tú me pones a elegir entre los dos, elijo los Bose Quiet Comfort porque tiene un estuche con más autonomía de batería, viene con un estuche con carga de batería inalámbrica, tiene un mejor sonido y va súper brutal en cuanto a la cancelación de ruido. Yo en lo personal elijo como ganador los Bose Quiet Comfort. Pero tú tienes que tomar en cuenta que hay una diferencia en precio súper brutal. $179 versus $279 al día de hoy. Hay que tomar esto en cuenta. Si no tienes mucho presupuesto y te vas con los Bose Sport, no te preocupes porque te va a ir súper bien con estos audífonos. Pero el presente tip da como ganador los Bose Quiet Comfort. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide con cuál dispositivo te va. Si eres nuevo, suscríbete para que sigas viendo videos como este y nos vemos en la próxima comparativa. Bye bye, hasta la próxima. ¡Woohoo!